Hola, soy Miguel Ángel Muñoz de La Reveladora. En este vídeo te vamos a mostrar cómo medir la luz correctamente cuando utilizas el fotómetro en manual y tienes situaciones como estas, donde tienes que saber si el fotómetro está midiendo en la zona de luz o en la zona de sombra. Para ello te enseñaremos a identificar los iconos que son comunes a casi todas las cámaras y que distinguen entre la medición puntual, de preponderancia central y matricial. En ocasiones puede ocurriros que encuadráis vuestra imagen, ya tenéis todo más o menos ubicado, lo que queréis que aparezca en la fotografía, disparáis y en ese momento vuestra fotografía puede aparecer muy clara o muy oscura. En otro momento vamos a ver cuáles son los controles y cómo podéis actuar sobre ellos para trabajar en modo manual, semiautomático o program. Pero además de ellos, trabajéis en el modo en el que sea, incluso haciendo caso al fotómetro y teniendo el fotómetro correctamente dispuesto, sin que sobreexponga ni subexponga, os puede ocurrir que, como decía, encuadréis, miráis la luz correctamente, disparéis y la fotografía salga demasiado oscura o demasiado clara. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Ocurre que tal vez no estamos midiendo en la superficie que deberíamos medir para tener una lectura correcta del fotómetro, y a la vez puede estar ocurriendo que el patrón de medición que estamos utilizando no sea el más adecuado para esa situación. Cuando medimos con el fotómetro de nuestra cámara, hay tres patrones fundamentales que podemos utilizar para decidir cuál es el área en la que el fotómetro estará activo, es decir, en toda la escena que tenemos en nuestra imagen, donde estará midiendo nuestro fotómetro para pedirnos la combinación adecuada de abertura de diafragma y velocidad de exposición y así conseguir la exposición correcta para el ISO que tenemos en ese momento. En situaciones como esta, en las que la distribución de luces es muy parecida, podemos trabajar con el patrón matricial, el que mide en toda el área de la cámara. Sin embargo, cuando tenemos situaciones como esta, en las que hay un elemento en concreto que tiene una diferencia de luz acusada con respecto al resto y que además queremos exponer para él, lo ideal sería que tuviésemos la medición solo en el área que nos interesa, es decir, la medición puntual. ¿Cuál es la situación promedio entre una y otra? La medición con preponderancia central, en la que se da una importancia mayor al centro, pero no exclusivamente. ¿Cuándo utilizaremos el patrón de medición matricial? El patrón de medición matricial resulta muy aconsejable cuando tenemos una cantidad equilibrada de luces y sombras, aunque sean muy contrastadas, las luces sean muy claras y las sombras muy oscuras. Si hay una cantidad más o menos equilibrada de ambos, la medición matricial puede darnos un resultado correcto. Y también cuando tengamos una distribución de luces más o menos plana, como la que hemos visto antes en la presentación de este vídeo o como la que estamos viendo en la fotografía que acabo de hacer. Una distribución, aunque tenga luces, homogénea de tonos, y la medición matricial, midiendo en toda el área, nos da la exposición correcta. Este es otro ejemplo de una situación en la que podemos utilizar de manera muy cómoda la medición matricial. Tenemos una situación de mayor contraste que en la fotografía anterior. Los blancos son más blancos y los tonos de sombra son más oscuros, pero están más o menos equilibrados ambos y además hay una carga importante de tonos medios. En este caso, la medición matricial vuelve a resultar muy útil. Tal vez estéis pensando, ¿siempre va a ser útil la matricial? ¿Es la que más utilizas? Efectivamente sí, es la que más utilizo, pero no siempre va a ser la más útil. La medición puntual mide en un área reducida del centro de la pantalla, que generalmente está identificada a través del visor, y eso quiere decir que solo va a darnos información sobre la luminosidad de las superficies que estén dentro de ese área. Esto nos resulta muy útil cuando trabajamos con un área que tiene una distribución heterogénea de luces y solo una parte nos sirve como referencia. Por ejemplo, una persona vestida con una camisa con una luminosidad media, no sería este caso algo un poco más claro, algo parecido a un gris medio, sobre un fondo que puede ser o muy luminoso o muy oscuro. Es mucho mejor tomar como referencia la medición de una superficie de luminosidad media o un cartón gris. También nos serviría como referencia, por ejemplo, el asfalto, una zona de vegetación verde muy oscura, lo veremos después en la práctica. En ese caso medimos la luminosidad, la cantidad de luz que se refleja de esa superficie y obviamos el resto para que la medición no sea incorrecta, no esté condicionada por la luminosidad de fondo o por la oscuridad de fondo. ¿En qué casos puede resultarnos útil trabajar con la medición más concentrada, puntual o de preponderancia central? En casos como este, imaginaos que tenéis vuestra cámara montada en un trípode, tenéis este encuadre y hay un elemento que, dependiendo de dónde se encuentre, puede estar expuesto de este modo o de este a la luz.
La iluminación para la escena no cambia, sin embargo la iluminación para el retrato sí que cambia. Si no podéis cambiar vuestra distancia, no os podéis aproximar para medir con vuestro fotómetro, con el área matricial, lo más cómodo sería utilizar la medición puntual para saber qué pasa en este área y cómo va cambiando de luminosidad según se desplace. De ese modo aseguráis la exposición para el área en la que estáis midiendo con medición puntual o preponderancia central. ¿Qué diferencia hay entre ellas? La medición puntual se produce en un área más pequeña y exclusivamente dentro de ese área, y la medición con preponderancia central, como su nombre indica, se produce dando una mayor importancia al área central de la imagen, pero no de manera exclusiva, aproximadamente un 80% el área que se mide y un 20% el resto. En este caso tenemos una aplicación de la medición puntual para asegurar la exposición de la zona blanca que está en el centro de la imagen. Tenemos una zona enmarcada por una sombra, nos interesa la forma que da la parte exterior, pero la textura de la zona interior. Toda la zona blanca que está en la parte superior de la puerta. Para poder medir la cantidad de luz concretamente en aquella zona, necesitamos restringir el área de medición a un área muy pequeña, que es la medición puntual. Si medimos en matricial, la tendencia del fotómetro es intentar aclarar las sombras de los lados y nos da una exposición correcta para que se vea detalle en toda la superficie, pero el blanco del fondo se sobreexpone, se quema. Para poder medir y limitar la cantidad de luz que hay en aquella zona del fondo necesitamos restringir el área de medición, y si no nos podemos aproximar, lo mejor, lo más cómodo es reducir el patrón de medición a preponderancia central, o incluso si necesitamos que sea más pequeño, medición puntual, para saber concretamente qué luz hay en la parte de azulejo blanco encima de la puerta. De ese modo, como podréis ver en el vídeo, tenéis una diferencia prácticamente de un EV entre la zona expuesta con medición matricial y la zona expuesta con medición puntual, que nos asegura con mayor detalle la textura en las zonas blancas del fondo. Este es otro caso en el que resulta muy útil trabajar con medición puntual. Tenemos una composición muy geométrica de arquitectura en la que predominan los tonos oscuros, pero queremos exponer para las luces que ocupan un área muy pequeña de la imagen. Lo que hacemos en este caso es optar por la medición puntual y orientar la zona sensible del fotómetro de la medición puntual al área en la que están las luces para las cuales queremos exponer. Esa es la medición que nos ofrecerá mejor resultado, como podéis ver en la comparativa de imágenes en el vídeo. Hablando sobre los sistemas de medición, hay un caso que es muy típico, y es el caso de la foto de familia, foto de grupo, con un gran ventanal detrás que hay un gran contraluz. Ahí evidentemente el sistema de medición se va a volver loco. ¿Cómo lo vamos a solucionar eso? Hombre, ahí lo que ocurre es que, y además es un tipo de fotografía muy habitual, fotografiar pues dentro de una habitación, dentro de casa, y que entre mucha luz por una ventana. Ahí lo que ocurre es que para el fotómetro de la cámara, todo lo que esté dentro del área de medición en la que estemos midiendo es igual de importante. Y además tiende a darnos la exposición correcta para que la suma de todo eso y el promedio de todo eso se exponga correctamente como un gris. Si tenemos una predominancia de una luz muy intensa que entra a través de una ventana, la cámara lo único que detecta es que entra mucha luz. Y lo que nos hace es que cerremos la exposición. O sea, que reduzcamos la cantidad de luz que entra. Entonces, lo que ocurre es que no estamos midiendo la luz que hay dentro de la estancia. Estamos midiendo en parte la que hay dentro de la estancia y en parte la que hay fuera. Si queremos tener una exposición, hacer una foto expuesta correctamente para lo que está dentro de la habitación, lo que tenemos que hacer es que en el área en la que estamos midiendo, todo lo que se vea sea espacio de dentro de la estancia. Hay que huir del encuadre con ese ventanal, que no aparezca ninguna ventana, y si es preciso, pues medir en el suelo. Medimos en el suelo, la medición cuando esté correcta, reencuadramos, y aunque en esos momentos el fotómetro nos diga que entra mucha luz, es decir, lo que nos dirá es que cerremos, no hay que hacerle caso, porque ya tenemos la exposición correcta para la zona de sombra, es decir, para el interior de la habitación. ¿Qué hacemos en ese caso para facilitarnos la tarea? Reducir el área sensible del fotómetro en el visor, es decir, reducir la superficie en la que estamos midiendo. En vez de medir en matricial y tener que apartarnos tanto para medir en el suelo, lo que podemos hacer es medir con iluminación puntual, y entonces solo con que en esa zona no esté entrando la luz del ventanal es suficiente.
Comentabas antes que prefieres medir en matricial por encima de, por ejemplo, la medición puntual. ¿Eso a qué se debe? ¿Es por algo en especial? Eso no quiere decir que gaste exclusivamente la matricial, pero me he acostumbrado, me resulta más cómoda, en el fondo, utilizando cualquiera de las tres mediciones en el 95% de casos, si las utilizamos bien, el resultado que obtenemos con las tres es el mismo, llegamos a la misma respuesta, que la exposición sea correcta. Debemos tener en cuenta cuál es el área sensible en nuestro visor en cada momento, la puntual en el centro, un área mayor cercana al centro o bien toda el área de la imagen y qué importancia le está dando en cada caso. La matricial, por supuesto, es toda la imagen, la puntual es exclusivamente en un área muy pequeña y la preponderancia central es mayoritariamente en el centro, pero no exclusivamente en el centro. Debemos valorar eso de manera subjetiva para ver qué estamos metiendo dentro de ese área cuando estamos midiendo, porque el consejo siempre es separar la medición de la luz, la medición del foco y el encuadre, no hacerlo a la vez, porque hay veces que cuando yo quiero encuadrar justo la distribución que tengo de luces y sombras para el fotómetro no es una lectura muy fiable. Pero una vez tengo claro, cuando estoy midiendo la luz y solo midiendo la luz, qué hay dentro de ese fotómetro, o sea, dentro de ese área sensible al fotómetro, solo tengo que calcular si tengo unos tonos, una distribución de tonos más o menos medios y nada más, con lo cual lo que diga el fotómetro es más o menos la exposición que puedo utilizar porque estoy midiendo en zonas de reflexión más o menos media, pues el asfalto si no es muy oscuro, en ropa que sea pues más o menos oscura como podría ser el verde de esta chaqueta o el azul de tu jersey, no algo tan oscuro como esta camisa. Siempre que no esté midiendo en zonas muy extremas, la medición que nos puede dar el fotómetro es más o menos fiable desde un punto de vista muy sencillo. Y si medimos en matricial, en preponderancia central o en puntual y toda el área sensible del fotómetro la tenemos con ese tipo de superficie, la medición es más o menos correcta. No obstante, a mí me gusta mucho utilizar la medición matricial porque me permite combinar rápidamente entre eso y poder sacar un promedio más o menos adecuado cuando hay una cantidad determinada de luces, sombras y tonos medios. Si hay una distribución más o menos equilibrada de luces y sombras, y son las dos más o menos igual de extremas, la respuesta que nos da el fotómetro también es correcta. En muchos casos yo lo que hago es llenar toda la superficie con un área de reflexión más o menos media y exponer correctamente para ella. Y si estoy midiendo en una zona muy luminosa o muy oscura, lo que hago es directamente medir y después de la medición aplicar una cantidad de sobreexposición o de subexposición adecuada para el brillo en el que estoy midiendo. Si algo es muy claro, sobreexpongo, y si algo es muy oscuro, subexpongo, y directamente ya puedo estar calculando de qué manera quiero dejar eso, si quiero dejarlo como un tono claro con textura, como un tono oscuro o como un tono medio. Es una cuestión de costumbres. Pero, y acabo, en caso de duda, la medición matricial hace cálculos muy buenos por nuestra parte. Nos ayuda mucho a amortiguar un poco los posibles errores que podamos tener en la medición. La medición puntual, como estemos midiendo en una zona de mucho brillo y no hagamos nada más, lo blanco lo va a dejar gris. Y lo mismo para la sombra. Vamos a realizar una fotografía de un área a contraluz en la que se ve este ciprés, un ciprés a la derecha en el tercio derecho, parte de este muro en la zona inferior y el área que ocupa predominantemente la escena es el cielo. Sobre todo en este caso vamos a forzar un poco las condiciones del encuadre para que entendáis qué es lo que pasa con el fotómetro. En estos momentos el fotómetro está puesto en medición matricial, una de las más útiles, pero a la vez una de las más arriesgadas si nos olvidamos que estamos trabajando con la medición matricial. Vale, realizamos una medición y tenemos para ISO 100 una velocidad de 250 y un diafragma 11. En ese caso nos indica que la medición es correcta. Vamos a ver qué ocurre. Si observamos el histograma de la imagen, tenemos una imagen con una distribución de tonos correcta, con un cielo muy bien expuesto, con mucho volumen, porque no hay nada que esté quemado, pero la zona que está en sombra, el contraluz queda muy oscuro. Esto podéis extrapolarlo a muchísimas situaciones. Una de las más habituales suelen ser los retratos con paisajes muy iluminados. Generalmente el primer plano, el retrato queda oscuro. Hay muchas soluciones. Una de ellas, como esta, es modificar la exposición, sobre todo a la distancia a la que estamos. Utilizar una luz de relleno o un flash
funcionaría para elementos más cercanos y lo veremos en otros videotutoriales. Pero en este caso vamos a ver qué podríamos hacer exclusivamente trabajando con la cámara y modificando los valores de exposición. En este caso, como medimos un encuadre que tiene un contraluz en el que la zona de sombra ocupa un porcentaje ínfimo y la zona de luz ocupa el área predominante de la escena, la exposición resultante que tenemos, haciendo caso al fotómetro para llevarlo a cero, es un cielo correctamente expuesto, en el fondo llevado más o menos a un tono intermedio, a un tono gris, y por tanto las zonas de sombra demasiado oscuras. Si queremos rescatar la zona de sombras, podemos revisar el fotómetro y modificar la exposición en base al fotómetro, o ir directamente a una exposición más adecuada utilizando el fotómetro de manera lógica para que la información que nos dé sea más precisa. Por ejemplo, en este caso, si tenemos información en la zona de sombra en el muro que queremos salvar, resultaría mucho más sencillo medir la luz en esa superficie y obviar lo que ocurra con el fondo. Si el fondo queda demasiado claro, queda sobreexpuesto, tal vez lo que debemos hacer es reconsiderar el encuadre y modificar el encuadre. Pero si el encuadre tiene que ser este y en la zona de sombra necesitamos más información, tendremos que medir la luminosidad que hay en la zona de sombra. Para eso es muy importante que disociéis fotográficamente el encuadre de la fotometría. Cuando estéis midiendo la luz, no la hagáis sobre el encuadre final de la imagen. Medid la luz en las zonas en las que os interese tener una información precisa sobre qué luz procede reflejada de allí. Y cuando tengáis la exposición correcta, componed tranquilamente. Y cuando tengáis la composición adecuada, disparáis. Hay un tercer paso que tenéis que disociar de los otros dos, que es el foco, como veremos cuando hablemos de la profundidad de campo. Para ello lo que vamos a hacer, imaginaos que no podemos desplazarnos, por cualquier razón tenemos determinada distancia con la zona de sombra y no podemos movernos de aquí, como podría ser por ejemplo pues en un paisaje, en un acantilado, etc. ¿Qué hacemos en este caso? Modificamos el patrón de medición de nuestra cámara y en vez de trabajar en manual lo que hacemos es trabajar en medición puntual. Vamos a mover un momento la cámara para medir qué luz tenemos en el muro, hacer la exposición, ajustar la exposición para que esa zona quede correctamente expuesta y después reencuadrar y disparar. En este momento mido la luz que tenemos en la zona de sombra, eso me obliga a modificar la exposición bastante, bajándola a diafragma 8. Le dejo 1/3, 2/3 de sobreexposición porque la superficie en la que estoy midiendo realmente no es gris medio, es más clara. Entonces le dejo 2/3 para que quede un poco más clara. Si quisiéramos una información precisa, podríamos o bien medir exclusivamente en el ciprés y asignarle un valor de luminosidad de gris medio, o bien medir directamente en un gris medio. Vamos a realizar la fotografía con la medición que hemos hecho puntual. Ahora simplemente ajustamos el foco para que esté en el ciprés y disparamos. Como podéis ver, ahora tenemos toda la información arrastrada hacia la zona derecha del histograma, pero tenemos mucho detalle en la zona de sombra. Si la imagen tiene un contraste muy excesivo, podemos considerar varias opciones de postproducción. Realizar un HDR o, en formas muy sencillas como esta, simplemente fusionar dos exposiciones diferentes por capas en Photoshop. Pero al menos tenemos que asegurarnos que lo que hay en la zona de sombra, si queremos realmente que dé detalle, tenemos que asegurarnos, como decía, que esté correctamente expuesta. Esperamos que te haya resultado útil este vídeo y que a partir de ahora situaciones como esta te resulten más fáciles de fotografiar. Si tienes dudas o comentarios, utiliza nuestro grupo en Facebook y si te ha gustado, por favor, compártelo con tus contactos. Muchas gracias por estar ahí. Bien, ahora ya está, ¿no? ¿A comer? Okay. Vale. Ah, bueno, sí, vale. Ay, es que nos faltaba ahí el... Menos mal que me lo estudio antes de venir. Es que me falta el script aquí y no... Bueno, se siente. Ahora sí, a comer. Y esto va delante de él.